muchacho. ¿Chicharrón? No. Le tengo un chicharrón. ¿Sí? Ya va llegando. Ya acá. Un pitico de cegueta, una ceguetica pequeñita para tallar todas las cositas. ¿Tiene cegueta? Comunidad de Elco, vamos en estos momentos a realizar un proceso. Esta segunda del paquete de muelles trasero de una Nissan MT3000, se le partió este tramo que tenemos aquí en esta otra hoja, que igualmente también está, ya tuvo una avería. Vamos a aprovechar y de las dos vamos a habilitar una hoja. Aquí tenemos la medida, aquí mismo. Ahora vamos a la trozadora para realizar el corte en la hoja. Ahí lo tenemos. Este es el pedazo que vamos a soldar en el otro tramo. Entonces, primer proceso, después de iniciado el tramo que se requiere para hacer la reparación, vamos a hacer un chaflán en flecha en las dos partes con la pulidora. En este caso tengo una pulidora marca Makita. Me coloco la careta y empezamos. Voy a aprovechar el banco con la prensa para alinear.
Vamos a colocarla de tal manera que la parte donde vamos a hacer el empate quede asentando en la lámina. Vamos a colocarlo. Vamos a tener que colocarlo un poco más afuera para que nos quede aquí. Estamos buscándole los niveles que se requieren. Es correcto. Voy a alistar soldadura 70-18 de 1/8 y vamos a colocar esos dos primeros puntos para asegurar esa alineación. Voy a subirlo un poco más. Eso. Correcto. Ya tenemos, claro que aquí evidentemente hay un pequeño pero muy importante detalle. Vamos a despegar nuevamente esto que acabo de hacer, una de las puntas, para alinearla mucho mejor. Vamos a ver si no se rompe. Voy a puntearla mejor. Y así caliente le hacemos mejor la alineación. Correcto. Voy a asegurarlo preferiblemente con otro punto. Para que no se vaya a desviar. Vamos a hacer el primer calentamiento. Y vamos a empezar ese proceso de soldadura. Niño, niño, niño.
Vamos a martillarlo. Cordón. Martillo un poco. Y ahora vamos a aplanar. En este proceso estamos asegurando que la aplicación de la soldadura que viene a continuación, el camino esté cero poros. Procuro inclinarla para que la escoria por gravedad tenga un sentido. Seguimos aplicando soldadura. Voy a aplicar un poco más en el borde. Para alcanzar el nivel en el proceso de pulido, quede con el mismo calibre. Ahora viene una soldadura importante, que es aquí en el canto. Luego de aplicar la soldadura, rematamos.
Así aseguramos que el borde queda totalmente sellado sin ningún poro. Vamos ahora a pulir. Ya lo tenemos pulido. Ahora vamos al proceso de revenido, que consiste en calentarla nuevamente y vertirla en la cal. Ya tenemos el color. Y ahora la colocamos. Lo tapamos, la parte que fue soldada, y con esto procuramos de que la temperatura donde se hizo el arreglo, que es evidentemente la más caliente, se vaya enfriando muy lentamente. El cuerpo de la hoja va a absorber como disipador de calor esa misma temperatura y va a ayudar al enfriamiento. Pero lo importante es que la parte donde soldamos no esté en contacto con este medio ambiente, porque este medio ambiente acelera el proceso de enfriamiento. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Bendiciones y nos vemos en otro video.
te digo. Muy buenas a todos, comunidad de Elco. Vamos a soldar esta hoja de resorte, esta ballesta, con la técnica Elco. Vamos a hacer chaflán en B en cada una de los tramos con disco de pulidora. Después del chaflán, vamos a colocar la hoja en la diagonal de la mesa de trabajo para alinear. Colocamos un tramo. En estos momentos ya lo tenemos asentado en la parte plana de la mesa y ahora luego miro la alineación a lo largo en su longitud, que esté alineada. Aplicamos 2 puntos con 70-18 electrodos para asegurar la alineación. Encendemos la antorcha para precalentar y seguir el proceso de soldadura. Elevamos temperatura, eliminamos impurezas como humedad, óxido, pintura. Aliviamos tensión
Aliviamos tensión. Vamos a chaflanar el lado opuesto hasta encontrar el primer cordón que habíamos aplicado. Podemos apreciar que el chaflán brinda cero porosidad. Aplicamos electrodo 7018. Cambio electrodo, aliviamos tensión. Limpio. Aplicamos electrodo 7018 de 1 octavo, 128 amperios. Reviso alineación.
Reviso alineación. Aliviamos tensión. Excelente. Importante, el remate con soldadura de los cantos. Esta parte ubicada acá. Pulimos. Cada paso del proceso es muy importante. Vamos a culminar el proceso con el inicio del revenido. Cal para el proceso de revenido. Antorcha para elevar temperatura. Color cereza y a la cal. Recomendado dejar enfriar totalmente en la cal. Si hay mucho afán, dejarlo mínimo 1 hora
igual sale todavía con una temperatura, pero ya ha alcanzado a tener una absorción en el resto de la estructura de la hoja. Muchas gracias. Nos vemos en otro video. Tengan todos, comunidad de Elco. En estos momentos vamos a proceder a hacer el cambio de los bujes de punta corbatín marca Hendrickson de un sistema de suspensión de tractocamión al que referenciamos como doble troque. En este caso es una volqueta doble troque. O los mismos cabezotes de mula, que llamamos también así, cabezotes de mula. Acomodamos para alinearlo y vamos a empezar a desarmar el buje. Vamos a bajarlo un poco. Eso. Este buje que tenemos en esta punta es el que va derecho y el del lado opuesto va virado hacia atrás. Ejercemos presión. Por eso los están cambiando, porque el proceso de vulcanización que debe de llevar este caucho con la cápsula, la camisilla, que ya la vamos a sacar, ya no está adherido con esa potencia con que ellos vienen. Vamos, este es un dispositivo que tenemos, un flanche de hierro de acero. Vamos a colocar estas piezas. Vamos a ejercer presión. Disculpen. Eso quiere decir que está bien pegado. Son toneladas de presión que se liberan cuando se despega el buje en la superficie. Esta es la camisilla que tiene el buje como tal. Este es buje nuevo Hendrickson. Ahora vamos a subir la prensa. Ustedes pueden ver, esta platina tiene el hueco, pero el buje debemos de dejarlo centrado. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a lubricar. Lubricamos el buje nuevo. Y alineamos este buje, la base que entra en los housing, en los ejes de traseros, ellos entran de esta manera, él viene derecho, porque el housing en su alineación, buscando los ejes de mando cardán, va derecho. Miramos que esté realmente derecho, tiene ahí lo vemos alineado, derecho. Vamos entonces a buscar un aro que lleva el proceso de meterlo en su posición. Aquí tenemos el anillo. ¿Sí? Este anillo está maquinado de tal manera que la fuerza, el tonelaje lo ejerza en el borde del buje.
no acá arriba ni en el corbatín. Colocamos este buje que tiene el roto para que el corbatín no quede haciendo fuerza, quede liberado. Y procedemos a llevarlo a su posición. Liberamos un poco de fuerza. Debe llegar el anillo al tope del buje original de la biela. Ya llegó. Este buje ya lo tenemos en su posición. Voy a colocar el buje que vamos a cambiar inmediatamente. Eso. E igualmente aquí hacemos lo mismo. Me gusta desarmarlo por partes. Me es más fácil. Siento que es más fácil. Voy a mirar la alineación de altura. Voy a subirlo un poco. Eso. Ahora vamos a desarmarlo. Tal vez puedan observar que este está virado hacia atrás. Las partes planas del corbatín. Cuando él todavía está vulcanizado, en el área de contacto entre la camisilla y el caucho, realmente sale muy apretado. Aquí salió suave. Ahora me aseguro que la camisilla esté bien ubicada, no vaya a tropezar con la misma lámina platina. Y nuevamente vamos a ejercer esa presión. Aquí tenemos la camisilla que trae ese buje, que se desvulcanizó, y ahí es cuando en el proceso de suspensión falla. Revisamos. Ahora vamos a lubricar. Traemos el nuevo. Gracias. Una película de aceite, y este va virado, así sería derecho, va virado hacia atrás buscando la posición original en que está ubicada la base, donde se asegura. Voy a mirar en el lado opuesto para mirar esa alineación. Excelente. Nuevamente colocamos el anillo que tenemos diseñado para ello, para que haga la fuerza en el borde. Y empezamos el proceso de ponerlo en su puesto. Aflojo la prensa para liberar cualquier presión lateral. Y hasta el fondo. Ahí llegó.
Comunidad de Elco, muchas gracias por acompañarnos en este proceso de cambio de bujes a bielas, sistema suspensión, tándem en prensa hidráulica. Aquí tenemos bujes Corbatín punta de una biela de suspensión Hendrickson, el sistema de suspensión. Se cambian porque el buje se desvulcanizó internamente. Muchas gracias a todos y nos vemos en otro video. Comunidad Elco, muy buenas tengan todos ustedes. En estos momentos vamos a iniciar la extracción de un trozo de tornillo roto. Este es una portamordaza donde van las pastillas de freno de disco de una Nissan MT3000, y aquí van las guías donde él se desplaza a medida que tiene movimiento. Esas guías traen un tornillo de 8 milímetros, por ejemplo aquí donde está en excelente estado, va ubicado aquí. La otra guía viene en su lado opuesto y aquí tiene el trozo de tornillo que se ha partido. Vamos a extraer este trozo de tornillo con la técnica de la perforación, del vaciado si es necesario. Primero vamos a usar unos extractores. Tengo varios modelos. Estos, que en estos días los conseguí en el comercio. Tenemos este tipo de extractor para tramos de tornillos rotos, birlos. Y tenemos este otro. Vamos entonces primero a hacerle un centro. Ese centro se lo hacemos con una broca que tenga el diámetro mayor del tornillo, en este caso 8 milímetros. Y nos marca inmediatamente dónde está el centro por donde debemos iniciar la perforación. Tengo una broca de inicio de 316. Hay que estar mirando que no se nos vaya a desviar el centro. Por ejemplo, aquí por alguna razón está cogiendo camino y ese no sería problema. El problema sería seguir perforando. Voy a colocar una más delgada. Seguir perforando sin enderezarle el centro, el camino. Por eso, como lo hacemos manualmente, la única manera de buscar ese centro es desviando el nivel del taladro. Siempre hay que estar revisando que vamos por el camino correcto. El éxito de sacar un taco es que los rotos que vamos haciendo estén realmente centrados. Es el éxito. Aquí ya lo llevamos en el centro. Voy a lubricar. Ya está llegando a su final. Ya ha patinado la broca, voy a apretarla un poco más.
Y ya lo tenemos en el lado opuesto. Voy a limpiar la superficie. Ahora voy a colocarle un diámetro de broca más amplia con el que habíamos iniciado, una de 3/16, para luego empezar a probar los extractores. Lubricamos un poco. Ese primer inicio con mucho cuidado. Ahí se siente cuando ya pasa el final de lo que es el tornillo como tal, porque también quiere apretarse, quiere frenar la broca, su movimiento. Limpio nuevamente. Y ahora vamos a probar con uno de estos extractores para ese tipo de hueco. Probamos esto, probemos este. Este todavía le falta un poco más de diámetro. Vamos a probar con este. Le damos un golpe suave para que las 4 esquinas de este extractor, que es cuadrado cónico, se agarre. Y aquí viene. Vamos a... Aquí viene el pedazo de tornillo que estaba en el interior de esa rosca. Aquí está. Luego de sacar el taco, preferiblemente podemos pasarle el machuelo para certificar que ese roto y esa rosca están 1A. Como les dije, evidentemente es muy importante que en la perforación se realice lo más centrado posible. Y así hemos realizado la extracción de un taco, aquí lo llamamos tacos, tornillo roto, un pedazo de tornillo. Este es el tornillo que trabaja originalmente en ese sistema y se rompió hasta donde tenía la rosca. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos seguimos viendo en otro video. Gracias. Muy buenas a todos, comunidad de Elco. Vamos a sacar este tornillo roto de esta carcasa de motor. Vamos primero con un proceso de soldadura. Vamos a limpiar la superficie. Como está en una carcasa de aluminio, puede tener sulfato del mismo aluminio, óxido. Vamos a calentar levemente la superficie. Con el fin de que el óxido de aluminio pierda esa unión, rompa el enlace. Ahora, vamos a soldar una tuerca, pero antes de soldar la tuerca, vamos a soldar una arandela que tenga aproximadamente el diámetro del mismo tornillo.
voy a aplicar soldadura MIG. Y ahora vamos a colocar una tuerca. Unos pequeños toques. Muy suaves. Sería bueno dejarlo reposar un poco. Él no tiene salida. Y de esta manera hemos hecho la extracción de un tornillo roto con la técnica de la soldadura. Aquí lo importante con la técnica es que aseguramos que los filetes de rosca donde él trabaja quedan en perfecto estado. Queda el puesto de la rosca original. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en otro video. Muy buenos días a todos, comunidad de Elco. Vamos a sacar en prensa hidráulica el kingpin, el pin maestro de este eje delantero de una International Dyna, ya que con la maceta fue imposible. Debe tener una película de óxido ubicada en la parte del ojo. Vamos a probar cómo nos va con la prensa hidráulica. Vamos a ubicar un poco mejor, más centrado. Vamos a jalar la lámina un poquito para allá para que centre un poquito. Mucho. Ahí, ya está centrado. Vamos a aplicar la fuerza. Verifiquemos que todo esté en su posición. Y ahí efectivamente ya quiso. Lo estaba sacando con una maceta muy grande y no había sido posible. En estos momentos el primer